Caminando en el auto, en el colectivo o andando en bici. En la panadería, en el supermercado, en la oficina o en el gimnasio. En la ducha, tomando un cafecito o tirado en la cama. ¿En el baño? Y sí, también. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. En este otoño 2017, hagas lo que hagas y estés donde estés. Estamos con vos. Siempre. Si usted está a punto de subirse el cierre del pantalón, no olvide hacerlo despacio. Si lo hace con velocidad y se equivoca, puede terminar en el Posadas y en nuestro programa hablaríamos de usted. Es otro consejo de Semanario Deforme en FM Oriente 92.3. Estoy acá leyendo fuera de aire lo que nos acerca nuestro amigo Daniel Galst con una propuesta también de partido vecinal. Ituzaingó, sí, siempre Ituzaingó. Seguro vamos a hablar de eso más adelante cuando él se ponga a tono aquí con su columna. Así que eso es lo que va a estar pasando, una parte de lo que va a estar pasando en Semanario Deforme. Y lo que llega ahora es justamente un momento también de lujo que lo involucra de manera directa al protagonista, que hoy tiene una remera de los Beatles, específicamente de Submarino Amarillo, el amigo Lautaro Pérez, un profesional del mundo de las ciencias políticas, que hoy nos va a hablar de un concepto bastante nuevo que es el de la posverdad. ¿Y eso lo qué? Me causa un poco de gracia la seriedad que le pones a la presentación de la columna, siendo ¿no? que antes hablábamos de pito, claro, así, exactamente. ¿no? Todo tiene que ver con todo. Pero bueno, o sea, vamos a hablar de lo que es la posverdad, ¿no? Para esto voy a ser un poco autorreferencial porque voy a utilizar algunos planteamientos que escribí en un artículo para una revista que se llama Primera Generación, y también voy a utilizar una parte de un video que fue muy difundido, se hizo muy viral, hará 2 meses o un mes y medio atrás aproximadamente, del filósofo Darío Stanzgreiber, que creo que lo estoy pronunciando más o menos bien. Es más, el nombre de apellido más difícil de pronunciar de la Argentina. Sí. Es más, tuve que entrar a su cuenta. Más o menos yo sabía cómo pronunciar el apellido, pero entré a su cuenta de Twitter y en su cuenta de Twitter explica cómo pronunciarlo. Darío Sasa. Exactamente, Darío Stanzgreiber. Bien. Bueno, en donde da una explicación de su óptica de lo que es la posverdad. Entonces voy a utilizar estas dos partes y voy a agregarle alguna que otra cosita más. El otro día yo te contaba, volvió el ruido acá. Volvió un pitido. Volvió el pitido. No quieren censurar. Yo estoy escuchando acá por radio y no se nota. Perfecto, listo, seguimos así entonces. Entonces, el otro día te contaba fuera del aire, digamos que tuve la oportunidad de ir a una charla de un psicoanalista bastante conocido, se llama Jorge Alemán, en donde él planteaba que básicamente podemos estar constituidos, por suerte, sí. Podemos estar constituidos de dos formas, dice él. Por un lado, el poder es el que nos constituye. Y por el otro, o sea, ahí ubica autores como Foucault, que lo nombro porque es bastante conocido, digamos, Foucault, Deleuze. Y por el otro, podemos estar constituidos por el lenguaje, dice él. En donde ubica autores como, por ejemplo, Laclau o el psicoanalista Lacan. Entonces, lo que nos constituye, según él, como seres, o sea, como personas, es el poder o el lenguaje. Entonces, Darío Stanzgreiber utiliza el concepto de Foucault, digamos, para explicar la posverdad, en donde explica, desde Foucault obviamente, que el poder no es visto como un poder represor, digamos, según la óptica de Foucault, sino que es visto como un poder normalizador, dice él. No es que el poder dictamina qué es lo permitido, qué es lo prohibido, sino que va construyendo nuestra forma de pensar como si fuese normal, dice, como si fuese natural. Entonces, el efecto, dice él, de los medios de comunicación es el de normalizar. O sea, el medio nos formatea, o sea, la información circula por todos lados, el medio toma esa información y le da un cierto formato. Entonces, ese formato es como que cuando nos presenta la historia ya la información, la noticia es como que ya viene ya masticado, por decirlo de una manera. El medio, o sea, le da un formato a esa noticia, digamos, que nosotros no nos permite ver por fuera de esa noticia, por decirlo de una manera. O sea, nosotros cuando pensamos la noticia, la pensamos como encapsulada, ¿no? En este formato, justamente. Y lo que hace el medio es evitar que nosotros podamos verla como desde diferentes ángulos. O sea, la noticia viéndola de manera irreflexiva totalmente. Claro. O viéndola desde el punto de vista que vos estás escuchando un medio y crees fanáticamente en el medio. También, exactamente. O sea, es como que o sea,
yo, medio de comunicación, te lo presento de esta manera y no es de otra. Básicamente es eso. Entonces dice, en base a esto da 2 ejemplos en el video, en donde se puede instalar la posverdad, justamente. En base a un pensamiento binario, podríamos decir K o anti-K. Y el segundo ejemplo que da es el de la forma en que nos son presentados, digamos, los mismos. O sea, es así. Las noticias apelan, digamos, directamente a los sentimientos. Ya no es por la información en sí, sino que apela a lo que vendría a ser como un estado de ánimo. Por ejemplo, digamos, la inseguridad, o sea, los hechos delictivos, la forma en que nos son presentados los mismos funcionan como dispositivos, o sea, porque nos disponen a pensar de determinada manera. Nos dispone a pensar que necesitamos más mano dura, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, para Foucault, justamente la normalización es establecer una norma como si fuese normal. Esa norma, que la tomamos como si fuese natural, digamos, normal, de alguna forma surgió. O sea, alguien le estableció esa norma. Ese pensamiento, alguien lo logró establecer. Claro. Bueno, esa sería en parte la explicación que realiza Darío Stanschreiber de lo que es la constitución vía el poder, la constitución de las personas por vía el poder. Ahora nosotros vamos a tratar de explicar lo que es la otra constitución que decía Jorge Alemán, que es la constitución de las personas vía el lenguaje. Entonces, vamos a tratar de hablar de lo que es la retórica. O sea, nosotros pensamos la retórica, la pensamos comúnmente conocida como una forma de lenguaje que es utilizada por los políticos, digamos. Es algo así como una técnica de persuasión o una práctica para convencer al otro, digamos. Esa vendría a ser el pensamiento generalizado que hay a través de la retórica, digamos. Cuando nosotros hablamos y pensamos que es la retórica, digamos, como que se nos vienen estas ideas a la mente. Claro. Pero hay un autor que es un filósofo italiano en el siglo XX que se llamaba Ernesto Grassi, que planteó la retórica de otra forma, o sea, le trató de buscar otra vuelta de tuerca, desde otro ángulo, por decir una manera. Él dice que el pensamiento racional tiene una lógica de funcionamiento en donde primero se plantea un fundamento. O sea, el pensamiento racional lo que primero hace es plantear un fundamento. Esta lógica, o sea, esta lógica de funcionamiento donde primero se plantea el fundamento, es desde donde se parte. O sea, se plantea ese fundamento justamente para después ir haciendo derivaciones racionales con respecto a eso. Así es más o menos como funciona para el pensamiento racional, como para llegar a un conocimiento en sí. Plantea una base que es un pensamiento, un fundamento, y que después en base a ese fundamento va haciendo como si fueran deducciones, por decirlo de una manera, y a través de la razón va llegando a diversos conocimientos. O sea, lo que él ve en el funcionamiento, digamos, del pensamiento racional, hay algo que no cierra, dice él, hay algo que no cuaja. Entonces plantea que el primer conocimiento, o sea, ese fundamento del que parte el pensamiento racional, la primera formulación de la que se parte, no puede ser probada. Dice, ¿por qué no hay algo anterior a eso? Si seguimos esa lógica del pensamiento racional. Entonces, el primer principio no tiene un carácter derivado. No es que viene de algún lado, sino que es se determina de cierta manera. O sea, en base a esto, Grassi lo que se pregunta es, si los primeros principios no son de carácter demostrable o derivable, entonces, ¿qué son los primeros principios? Acá es donde dice, el proceso racional parte, estoy leyéndolo porque es más por ahí complejo de explicarlo para que se entienda bien. El proceso racional parte de las primeras formulaciones, dice él, pero estas formulaciones tienen un carácter alusivo, o sea, un carácter indicativo. Se plantea algo como si fuera verdad, pero que no se puede probar si es verdad, porque justamente no viene derivado de algo eso. Claro, una noticia falsa, lisa y llanamente. Por ejemplo. O la media verdad. Por ejemplo, entonces dice, los primeros principios, al no ser verdadero, son de carácter imaginativo, son metafóricos, dice él. Entonces, él lo que plantea es que la metáfora es una de las partes de la retórica. Entonces, los primeros principios, ¿qué son? De carácter retórico, dice él. Por lo tanto, la retórica es fundacional. La retórica, o sea, el lenguaje es fundacional de todo, podríamos decirlo. Es la base misma del pensamiento racional, dice él. Las premisas de la que parte el discurso racional no pueden ser probadas, por ende no son un fundamento, dice él. Entonces, no es que se parte, no es, mejor dicho, no es el arte de la persuasión, sino que es la base constitutiva del pensamiento de la razón. Con esto voy a dar un ejemplo que creo que queda más claro. Por ejemplo, los contractualistas, que podemos poner podemos nombrar a Locke, a Hobbes y a Rousseau,
se planteaba, mejor dicho, la formación del Estado para explicar justamente el surgimiento. Se preguntaban ellos cómo es que surgió el Estado en su momento. Calculen más o menos siglo XIX, algunos siglo XVIII aproximadamente. Entonces, siglo XVIII en general. Entonces, para explicar el surgimiento del Estado, estos autores utilizan la figura del estado de naturaleza. O sea, comentan que antes del Estado hubo un estado de naturaleza, que varía obviamente según estos autores. Y esto es lo que va a permitir el surgimiento del Estado futuro. O sea, en base a este estado de naturaleza, ellos van derivando, mediante el pensamiento racional, lo que va a ser después el Estado. Pero en este estado de naturaleza, es una figura que ellos van moldeando, podríamos decirlo de una manera, según sus intereses para luego explicar sus diferentes tipos de Estado. O sea, utilizan la retórica como elemento constitutivo fundacional de una explicación racional. O sea, utilizan un elemento imaginativo, por decirlo de una manera, para después explicar algo concreto. Claro. ¿No? Para establecer una verdad. Entonces, si bien, a ver si... O sea, la verdad entendida como la verdad partiendo no de un hecho comprobable, sino de la pasión. Podríamos decirlo de esa manera, exactamente. La retórica parte del lenguaje, digamos. O sea, la verdad no es un hecho en sí, sino que es una construcción, digamos. Obviamente nosotros tenemos en claro que necesitamos tener un sustento en algún momento. En algo hay que creer, en algo tenemos que confiar, si no nos volvemos locos. Claro. ¿No? Entonces, pero de lo que se trata es que no hay una verdad en sí misma, sino que la verdad justamente es esto, lo que comentábamos recién, es un proceso de construcción. La retórica es el proceso de construcción de la verdad. Ok. Cortamos acá y seguimos en... No, por favor. Entonces, a ver, vamos a reflotemos levemente lo de la posverdad y su concepto explicado, digamos, tiene su origen en algo pasional, no comprobable, explicado como algo verdadero. Más o menos así, exactamente. O sea, lo que se trata es, pongámonos a pensar que si bien nosotros creemos en un montón de cosas, ahora que algunas tienen basamiento científico, o sea, la Tierra es redonda, digamos, ¿no? Claro. Está claro eso. Si bien ahora, ojo, ahora no sé si han visto, pero ahora hay una... Que no es redonda totalmente. No, bueno, pero están es media achatada. Pero están planteando que la Tierra directamente es plana, de nuevo. No, esto, pero lo que ¿cuántos siglos estamos las últimas comprobaciones dicen que no es redonda, está, digamos, achatada, sí, tipo balón. Ovalada, digamos. Sí, pero que no llega a ser un ovalado como un balón de fútbol americano ni nada de eso, ¿viste? Bien perfectito el ovalado. Claro. Bueno, pero digamos como que se pone todo en cuestión esto. O sea, justamente lo que plantea Ernesto Grassi es que la retórica es el elemento constitutivo del pensamiento racional. O sea, porque el pensamiento racional tiene que partir desde algún punto. Tiene que tener una base en algún sentido. Y esa base fue construida. Esa verdad de la que parte fue una construcción en su momento. No es que surgió el dato de la nada. O sea, en un momento de la historia, cómo se pensaba todo a través de Dios, por ejemplo. Hoy a través de dónde se piensa, a través de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Pensamos que toda la explicación puede ser científica. Y vemos que no llegamos a la totalidad, obviamente nunca, por los avances tecnológicos, etcétera, en lo que estamos, pero en lo que plantea es esto, digamos, con respecto al lenguaje, con respecto a cómo nos constituimos como seres, como personas, él plantea que es la retórica la que nos constituye, la que nos da fundamento, digamos, como para el día a día, por decirlo de una manera. Perfecto. En instantes llega la segunda parte con Lautaro Pérez hablando de posverdad, un término que casi diríamos que está de moda, que está muy en auge, sí, y que merece ser desmenuzado, por lo menos con el tiempo suficiente. Cosa que estará pasando después de esta bonita canción. Nosotros vendremos con la segunda parte después de esto. Es informativo y es entretenido. Todo eso y mucho más es Semanario Deforme, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Todos los lunes de 19 a 21. Otra apuesta peligrosa de FM Oriente 92.3. Semanario Deforme, un magazine sin control.
Faltan 3 minutos para que sean finalmente las 8 de la noche y llega la segunda parte de la columna del día de Lautaro Pérez, donde nos habla de un concepto que ha sido muy visto en las redes sociales y especialmente en los medios de comunicación, como es el caso de la posverdad, cuyo desarrollo continúa, ¿no? La posverdad viene específicamente de la mano del periodismo también. Podríamos decir que sí. Digamos, es una parte. También está la política. Exactamente. Digamos que hay un tridente que podríamos decir que es el periodismo, como entendido como en general, el periodismo en general, la política y los sectores económico-financieros, ¿no? Porque son los que para mí cierran el círculo de las instalaciones de estas posverdades, porque tienen una funcionalidad, para algo sirve. Claro. ¿Se entiende? Bueno, igual ahora lo que voy a tratar de explicar es justamente, vimos la parte teórica, ¿no? Ahora vayamos a ver cómo es que surge, cómo se aplica. Cómo se aplica exactamente, cómo se implementa, digamos. Perdón que sea autorreferencial de nuevo, pero en el artículo Mirta esto, Lautaro, sí, es muy sí, Mirta sí. Decí que este es mi año. Este es mi año. Y esta columna de suerte. Mesaza. Correcto. Bueno, o sea, yo en el artículo explicaba que para mí surgían a través de 3 formas. La primera es la polarización del espectro político y social. O sea, coincide con lo que es el planteamiento binario que hablaba Stan Schreiber. Por ejemplo, o sea, ¿dónde es más factible que surja la posverdad? Bueno, en los plebiscitos, en los referendos, en el balotaje. En estas contiendas en donde vemos que es o un lado o lo otro. Ahí es donde tiene más chances de penetrar, digamos, porque justamente es mucho más fácil, porque vos no estás, cuando vos querés instalar por ahí una posverdad, vos tenés un público masivo, ¿no? Pero vos querés focalizarte en general, porque a vos no te sirve instalar lo mismo para todos, porque no funciona de esa manera, no es tan determinante. Se planteará a lo sumo en algunos pares, pero vos cuando tenés es esto o lo otro, es como un poco más fácil, tenés el terreno más llano, digamos, como para plantear estas posverdades. Y por ejemplo, en el balotaje del 2015, ¿hay algún ejemplo de posverdad, de cómo se aplicó? Sí, y los vamos a dar. Lo dice levantando el dedo. Y los vamos a dar. Bueno, la segunda para mí de las causas es el uso masivo de las redes sociales. ¿Por qué prolifera? Digamos, a través de la comunicación viral, las posverdades tienen la posibilidad, digamos, de llegar a lo que son millones de personas para convertirse de alguna manera en firmes convicciones. O sea, a pesar de que carecen de una verificación o una comprobación, adquieren, digamos, esta calidad, por decirlo de una manera, de posverdad. Una vez que adquieren esta calidad de posverdad, se blinda, por decirlo de una manera, con la realidad y se vuelven más difícil de extirpar, por decirlo de una manera, estos pensamientos. O sea, pensemos que hay estudios en donde, por ejemplo, hay un análisis que dice que el contenido viral negativo sobre un mismo tema, o sea, planteemos un mismo tema, el contenido viral negativo es 27 veces más compartido que el positivo. O sea, hay un factor determinante que es que sobre un mismo tema, si se plantea el aspecto negativo de ese tema, va a ser mucho más compartido que el otro. Es 27 increíble. veces por lo menos que el otro. Es increíble porque la mente humana funciona así, inclusive, bueno, obviamente antes de internet, cuando, trasladado al fútbol, hay los programas deportivos, y especialmente los partidarios o los que analizan los movimientos de la selección argentina. 4 gordos hablando de fútbol, digamos, de Capusotto. Claro, los 4 gordos hablando de fútbol, por lo general tienen mucho más rating cuando hay polémica porque el equipo de sus amores o la selección perdió. Claro. Tremendo, pero yo ¿no? también, ¿sabés con qué lo asocio, Santiago? Con lo que vemos, por ejemplo, en los noticiosos cuando hablan sobre la noticia policial. Sí. Cuanto más entreverado es la noticia y la investigación del suceso, más gente capta. Totalmente. Sí, ¿Por qué? Porque todos quieren opinar sobre eso. Sí. Claro. No es lo mismo un robo que, no sé, el caso de Nora Dalmazo, digamos. Exacto. Claro. O con un robo que terminaron cortándole el bicho, por ejemplo. Sí, También. sí, No es lo mismo. Sí, sí. No, obvio. Va a traer el negativismo ese, va a traer más gente que el positivismo de decir, se salvó el bicho. Se salvó, claro. El famoso caso de John Bobbitt de allá de Claro, los 90, exactamente. ¿no? Bueno, y para mí la tercera, digamos, de estos partes que favorecen, digamos, el surgimiento de la posverdad es la creciente debilidad o fortaleza de los medios tradicionales de comunicación. O sea, en algunos casos los medios no pudieron doblegar las posverdades, como por ejemplo pasó en el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, en donde, ahora yo voy a dar una información, en donde se mintió de más
y sin embargo los medios tradicionales no pudieron doblegar, digamos, esa... Porque pensemos que en su momento Trump se peleó con casi el 90% de los medios medio mundo de los medios de allá. Contra los más importantes se peleó y así todo ganó. Salvo con Fox News, el resto estaba... Y que estaba más o menos peleado con Fox News. Sí. No estaba, digamos, que si bien piensas más o menos muy parecido, ¿no? Está muy claro, pero estaba inclusive medio peleado con Fox News, que decir, ningún republicano en Estados Unidos se le ocurre por la cabeza en un momento pelearse con Fox. Y sin embargo Trump, digamos, entró por lo menos en esa lógica que barría todo vale. Entonces, por otra parte, digamos, cuando los medios son potentes, o sea, esto pasa, lo primero que decía es cuando los medios tradicionales son débiles. Ahora, cuando son potentes, ¿qué pasa? O sea, se combinan en general con el sector económico financiero, digamos, y con las élites políticas, por decirlo de una manera, y entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden amplificar las posverdades. Si el otro no podía superarla, la puede amplificar. Claro. Como sucedió, por ejemplo, en Bolivia, en donde se llegó a inventar un hijo no reconocido de Evo Morales, que luego, digamos, de que perdió el plebiscito por escasa diferencia, 2 o 3 puntos, para justamente era el plebiscito para ver si se presentaba una nueva reelección o no, fue desmentido por el mismo autor, pero obviamente después del plebiscito. Exacto, bueno, algo parecido suele suceder con quienes denunciaron a Dilma, los que fueron parte del, diría Susana Malcorra, del impeachment, que en este caso lo podemos llamar perfectamente del golpe institucional en Brasil, donde muchos, está la oportunidad de la noticia presentada, la que es el detonante de esto, y después viene la disculpa, pero ya el hecho consumado, el daño ya está hecho. Esto es, claro, cuando destituyeron a Dilma Rousseff en el golpe en Brasil, quienes eran los denunciantes estaban verdaderamente más sucios que una papa en materia de casos de corrupción. Y verdaderamente todo lo que se dijo de Dilma resultó no ser verdad. Pero claro, ¿qué pasó? La votación ya se hizo, Dilma ya fue destituida, Michel Temer es el presidente de Brasil, y después la verdad no importa, o no importó, o importó después de que el hecho que le interesaba a los que difundieron la noticia se produjo. O como se hace normalmente, primera plana para la noticia, para agarcar a alguien. Claro. Y después la desmentida, página 24 25, claro, en un cuadradito chiquitito que te dice que se equivocaron. Exacto, por eso estamos viviendo más que nunca tiempos más que de periodistas, de operadores de manera continua. Exactamente. No nos olvidemos un dato pequeño, digamos, como para agregar con respecto... Estoy muy mal de la garganta, perdón. No importa. Con respecto a lo que es el impeachment, que uno de los diputados, senadores, digamos, ahora en este momento no recuerdo bien qué era, un legislador de allá, se puso contento cuando daba justamente su discurso de que a Dilma, durante la dictadura en Brasil, la hayan torturado. Esto en el hasta discurso. Ellos ha llegado, sí. Hasta en el discurso dentro de el Congreso, digamos, de allá. Sí. El Parlamento de allá. No es que es un vecino, digamos, como cualquiera que puede opinar, digamos, de estas cosas. Apología del delito a pleno. A pleno. A pleno. Bueno, entonces, ¿qué observamos con las posverdades? Lo que podemos más o menos analizar es que funcionan mayormente en clave negativa. O sea, porque casi no hay una posverdad que sea positiva. Porque ¿para qué servir una posverdad positiva? Planteémonos la verdad, ¿para qué sirve una posverdad positiva? No funcionaría. Claro. Pero aparte, ¿a qué cantidad de gente le llega la posverdad positiva? Por eso. Porque por los medios de comunicación que son supuestamente masivos, la posverdad positiva no llega. Es que además, si planteamos ya desde por lo menos lo que dicen algunos estudios, en donde la información negativa ya de por sí es muchísimo más compartida que la positiva sobre un mismo tema, estamos planteando que si queremos imponer, digamos, si somos un multimedio de comunicación y queremos imponer una posverdad positiva, se nos va a complicar por lo menos. Es más, yo creo que no nos van a querer por la forma que ya veníamos hablando. Claro, exactamente. Pero bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a los hechos, digamos. Entonces, en las elecciones, justamente estábamos hablando de esto, entre Hillary Clinton y Donald Trump, se llegó a decir que los Clinton habían pagado $400 millones al ISIS. Al ISIS, ¿no? Se llegó a decir que el Papa había pedido el voto por Trump. Una locura. Siendo que además alguien que quiera rascar un poco en la olla y comprobar en términos informativos se dará cuenta de que Pope Francis, o el Papa Francisco, le dijo a Trump que más que hacer muros preferiría que se hagan puentes, ¿no? En relación al muro que construye Trump en la frontera con México. Después voy a tratar de cerrar de por qué tiene esta lógica negativa la posverdad. Pero bueno, o sea, hay un estudio que hay un sitio en internet que es como si fuera el chequeado.com de acá, que se llama PolitiFact en Estados Unidos, en donde se dedicó a analizar el discurso de Trump durante la campaña. Bien. Y dicen que el 85% de las aseveraciones de Trump
durante la campaña fueron entre medio verdades, mayormente falsas o directamente falsas. El 85% de lo que dijo Donald Trump. Me garcó lo que yo voy a leer a continuación. Oh, perdón, no sabía. Bueno, pero el público... Esto es radio verdad. Está basado en lo que vos dijiste. El público se renueva, diría Mirta. Bueno, y quiero cerrar entonces. Entonces, si el 85% está medio tecleando o es totalmente falso, solamente de lo que dijo en campaña el 15% es verdad. Claro. Solamente el 15%. Por ejemplo, yo estoy nombrando porque justamente hace un ratito comentaba que esto se daba en balotage. Digamos que en Estados Unidos, si bien no hay balotage, hay un bipartidismo. Entonces, básicamente es muy parecido a lo que sería un balotage. Sí, porque en sus propias primarias se van eliminando los Claro, candidatos y se va abriendo el panorama. Pero en la elección general son dos candidatos. Si bien hay más candidatos, hay como 4 en general. Sí, en Estados Unidos, digamos que el tercero y el cuarto no sacan ni el 0,003% son de los dos partidos mayoritarios. Claro. Por ende funciona como si fuera un balotaje. En cambio, suponete en el Brexit, en el Reino Unido, digamos, este referendo, se llevó a decir que el Reino Unido pagaba 50 millones de libras diarias como cuota de membresía a la Unión Europea. Así como pagaba por pertenecer a un club 50 millones de libras diarias. Como el muchacho como que si paga, vas a un como club quien a paga, hacer deporte, claro, al gimnasio, así, pagas eso. Como quien paga OSDE. Exacto. Pero aparte una afirmación tan descabellada porque Inglaterra nunca quiso entrar en la Unión Europea. Claro. Y se fue ahora al diablo. Claro, decía, si le Como decías, se acercó, se fue. le decías pague, te Membresía. decían ni en pedo. Ni en pedo con sus propios problemas económicos que tienen en las islas. No. Bueno, suponete, el no a la paz en Colombia, ahí el jefe de campaña de no a la paz en Colombia fue Juan Carlos Vélez. Él decía, la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación y la impunidad. Exacto. Se entiende, ¿no? Siempre estamos hablando de la lógica negativa, por decirlo de una manera. Y además sentimental, donde no Claro, importa la verdad. Hablando en un nivel popular, echarle mierda al contrario. Totalmente. Claro, donde, pero se apela también a las emociones, ¿no? Claro, es que lo único. por claro eso que se mismo, o sea, apega. no importa el hecho, si es real o no, sino lo que el hecho te genera, por más que sea mentira. Pero más que nada en un país que viene sufriendo eso desde hace muchísimos años. Sí. Claro, Como exactamente. es Colombia. Por eso también hay veces que es tan fácil que penetren, digamos, porque Claro. justamente ya la sociedad está como podrida. está podrida o ya está de cierta forma la información fue formateada durante tanto tiempo para que reciban ciertos factores, digamos, de la noticia. Entonces piensan en esos determinados factores, no es que se piensa la noticia, sino que la noticia es esa. Yo le quiero sumar algo que por ahí después, quiero que me lo corrijas, a ver si estoy diciendo algo que no es tan así, que es que la posverdad y los conceptos y las noticias de posverdad suelen calar más hondo en los discursos de derecha. Esto es, más allá, o sea, la derecha es puramente muy emocional muchas veces, porque está basada en prejuicios, basados en un sentido común creado por los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay un hecho de inseguridad que involucra a un menor que mata, ahí de inmediato lo que sale es la bandera de la baja de la edad de imputabilidad. Entonces, eso es mucho más fácil que explicar el proceso de inseguridad que involucra que un pibe llegue a eso. O sea, es una vuelta más complicada. Es que es muy difícil de desenmarañar, digamos, por decirlo de una manera, estas posverdades. Porque justamente apelan a las emociones, apelan a un sentido común y o sea, pensemos que es un sentido común que ya está previamente construido y que piensa de determinada manera. Entonces es mucho más fácil operar ya desde un lado en donde está mucho más llano del pensamiento, o sea, no se cuestiona lo que se da, sino que se recibe como tal. Entonces operan más fácil, digamos. Y sí, yo creo que coincido con vos que en los discursos, digamos, de derecha, en los discursos conservadores inclusive, es mucho más fácil que prendan estos discursos. Sí, coincido totalmente. Bueno, ahora vamos a venir acá. Perfecto. ¿Querían ejemplos de acá? Queríamos, bueno, sí. Vamos a la campaña presidencial del 2015. Vamos acá al balotaje, ¿no? Perfecto. Se llegó a decir que Argentina no crecía hace 4 años. Y yo voy a hablar de 2 para mí posverdades de acá que para mí todavía están prendidas en el discurso de muchas personas. Y también, digamos, en los discursos del oficialismo, ¿no? En este momento. Se llegó a decir que Argentina no crecía hace 4 años. Y 6 meses después de eso, o sea, 6 meses después de los balotajes, de que ganara Macri, el mismo INDEC de Macri demostraba con datos, podríamos decir objetivos de alguna manera, que
se había crecido, sobre todo en 2015 se había logrado que el país, que el PBI, digamos, que es la riqueza que generamos todos, había crecido con respecto al año anterior, al año 2014. O sea, en base a esto también en la misma sintonía está el discurso de que en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner no se generaron nuevos puestos de trabajo. Que esto es, pero lo escuchamos todos los días para mí, o sea, no todos los días, pero se escucha muy seguido, que es una posverdad que para mí todavía sí se sigue repitiendo, a pesar de que el CIPA es muy fácil de chequear estos temas. El CIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, demuestra que en 2015 por lo menos se generaron 172.000 nuevos puestos de trabajo solo en el sector privado. O sea, son dos. Y hablemos que el CIPA está tomando lo que es en blanco. Claro, por supuesto, sí. O sea que es indefectiblemente puestos correctamente ubicados. Y no en el Estado. Y no en el Estado, solamente el sector privado. Por eso, digamos, son... Lo que tiene la posverdad como característica es que si bien prende mucho en el discurso, es, por otra parte, es como podríamos decir muy fácilmente chequeable. Pero no pasa esto. Choca. Claro. No pasa. Bueno, entonces, vamos a ver, una encuesta de la Universidad de San Martín decía que el primer medio masivo, o sea, el medio que utiliza la mayor cantidad de las personas para informarse, es la televisión. El segundo medio es la radio. El tercer medio es el diario. Y el cuarto medio recién es internet. Cuando todos pensamos que era al revés. Cuando todos pensamos que, claro, o que por lo menos no era tan así. Por lo menos pensábamos que internet estaba por lo menos en segundo lugar, ¿no? Sí, también es verdad que internet también puede ser un soporte desde el cual se ve tele, se lee diario y se escucha la radio, también, ¿no? Exactamente. Bueno, pero no olvidemos que debido a la situación económica, mucha gente ha prescindido del diario ahora. Claro, por supuesto. Sí. Y además por una cuestión cultural, ¿no? Que ya no se lee. O sea, nuestra generación no va a comprar el diario en general el domingo o en la semana. No. Apelamos más por una cuestión económica, como decías vos, y por una cuestión cultural de que ya no estamos en una computadora y leemos el diario y hacemos otras cosas por ahí. Claro, pero salvo los... también tenemos que, como dicen ustedes, el asunto de la televisión. ¿Cuánta gente se sienta frente a la televisión para que le cuenten la noticia? Exactamente. Sí. Listo. Millones de personas. Millones de personas. ¿Por qué? Porque le es más fácil sentarse hasta que le cuente al tener que tomarse el trabajo de leerlo. Yo creo que el problema es no tanto el visionado de televisión como la falta de ejercicio crítico frente a lo que se ve. También. Bueno, eso... Mira, si vamos a hablar del ejercicio crítico, desde que perdimos la hora de lectura en el primario, que nos hacían racionar sobre lo que leíamos, yo creo que desde esa época hemos perdido el ejercicio crítico. También, podría ser. Bueno, vamos ahora a hablar sobre hay una encuesta parecida, digamos, a la que hizo la Universidad de San Martín, pero en Estados Unidos, digamos, otra encuestadora, digamos, sacó el resultado de que el 62% de la gente se informa por redes sociales en Estados Unidos. Esto es lo que hoy comentaba de cuando los medios tradicionales son más fuertes o más débiles, digamos, dependiendo del lugar. Esto obviamente no significa que no se usen los medios tradicionales para informarse, no, pero se usan mucho más las redes sociales. Pero fíjate que tiene razón, porque todas las últimas cosas que hemos visto de las revoluciones musulmanas y todo eso, la mayoría de las cosas han trascendido por las redes sociales de la gente que salía con su teléfono y tomaba lo que estaba pasando. Pero inclusive los canales de los países donde ocurrían eso no informaban nada. Y además para mí es algo, no quiero extenderme mucho, pero es algo muy fácil de montar para mí eso. Claro. Porque logrando un buen equipo, digamos, de personas, se podría apelar a construir todos estos, una serie de videos que apelen a otras cosas que obviamente si no vivís en el lugar no vas a terminar pensando de esa manera, porque justamente los medios lo que hacían era amplificar esa información. Pero vos fíjate que lo que vos decís es cierto. Las cosas que recibimos de esos lares allá lejanos, la mayoría de esos son pequeñas agencias informativas que se han creado en base al internet. Y sí. Pero entonces, parecería que las redes sociales, o sea, nos conectaran, parece como si las redes sociales cada vez nos conectan más, pero nos conectan más con lo que nosotros ya pensamos, o sea, con lo que ya creemos, con nuestros mismos intereses, por decirlo de una manera. Es un mundo en donde no refuto lo que creo, sino que pienso. Uno no le va a pedir amistad a un neonazi. Claro. Uno no le va a pedir amistad a alguien que no piense más o menos parecido como nosotros. Sí, o no va a ser complaciente frente a argumentos de, no sé, alguien que defiende los intereses de los represores de la dictadura. Por ejemplo, exactamente.
son ejemplos, digamos, extremos que ponemos, pero que sirven para justamente escenificar, digamos, todo eso. Entonces, ¿por qué algo que parece no ser verdadero se toma como verdad? Podríamos decir que porque le sirve a esa persona. O sea, le es útil a los intereses de esa persona. La posverdad no es una herramienta para un análisis racional, sino que es para afianzar los prejuicios de modo tal que los hechos se adecúen a esos prejuicios o que bien choque con los hechos mismos. Que es, o sea, nosotros tenemos el hecho en sí, pero nos plantean la posverdad. La posverdad choca con ese hecho, pero como nosotros coincidimos en general nuestros intereses personales con esa posverdad, es posible que tomemos la posverdad y no el hecho. Entonces, en resumen, es interesantísimo el concepto. No podemos exigirle veracidad, digamos, a este tipo de relatos, a este tipo de discursos o a un meme. No Claro. podemos exigirle eso, porque sería no entender cómo opera la posverdad en este caso. Lo que se busca es que el relato cierre por sí mismo, no busca otra cosa. No necesita que sea chequeado. Ya no se trata de buscar o encontrar la verdad, sino que se sienta y se crea verosímil. Punto. Punto. De eso se trata. Esto es la posverdad, una clase magistral a cargo de Lautaro Pérez sobre este tema. Los aplausos del público que se hacen sentir desde acá, con también pancartas a favor de Lautaro Pérez, a quien lo pueden seguir, porque está muy de moda hacer esto, en Twitter en la cuenta @pájaro-remendado, ¿no? Exactamente. Y también lo pueden seguir en sus artículos de la revista Primera Generación, como ya lo saben, una publicación a cargo, pero no exclusivamente, de estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza, que la página es primerageneración.com.ar Ya te digo. o No. .blogspot.com. Es revista pgeneración.wordpress.com. Ahí está. O la buscan en Facebook, revista Primera- Generación en Facebook es mucho más fácil. Claro, sí. revista Primera Revista Generación. Primera Generación en Facebook y ya solucionamos todo. Lo encuentran muy fácilmente.